Euroamérica, Mundo Financiero, presenta Mercados Online. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa. Ya hemos dicho que hoy día era un día importante para Europa, el producto que se reunía el Banco Central Europeo y tomaba la determinación de reducir o no la tasa de interés. Y tal como lo esperaban 2/3 de los analistas, se confirmó esta medida, bajó 25 puntos bases y finalmente quedó en 0,5, alcanzando un nuevo mínimo histórico. El objetivo de esto es impulsar la debilitada economía de la zona euro. El actuar del Banco Central Europeo se entiende luego que además el desempleo en Europa marca récord en abril con un 12,1%, al mismo tiempo que la inflación registrara su mayor baja mensual en más de 4 años. Además, reducir la tasa de política monetaria, el Banco Central mantuvo en 0% la tasa de los depósitos y bajó a 1% la tasa de los préstamos. El esperado anuncio tuvo poco impacto en los mercados, ya lo veremos, y se espera que esta sea la primera de una serie de medidas para acelerar la economía de la eurozona. Ya lo había dicho el presidente del Banco Central Europeo, que harían lo imposible por reactivar la economía, y esto va muy acorde además con lo que ha hecho Estados Unidos, con lo que está ejecutando Japón, pero algo retrasado está esta medida anunciada por el Banco Central Europeo. Tiene gran significancia, está más bien mínimo en relación al gran problema que tiene Europa, pero tal como se los comentábamos, da pie a que vengan nuevas medidas para tratar de impulsar también esta alicaída economía, esta baja tasa de interés. Hemos observado en las últimas semanas cuestionamientos a las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas con respecto a lo que pasó en el censo y también a otros datos que tienen que ver con el comportamiento económico también de un país y la aplicación de ciertas políticas. Por eso, más allá de la reacción del mundo político, queremos ver las implicancias económicas de estas dudas que surgen junto al director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, David Bravo, que hoy nos acompaña. David, muchísimas gracias por estar con un tema además bastante importante. Más allá, yo lo decía, del tema político, ¿cuál es la relevancia de que surjan estas dudas en torno a los datos que se entregan? Bueno, esto es realmente importante. Estamos frente a una situación bien inédita, ¿no? Nunca se había hablado de manipulación estadística en la historia de los censos. Los censos son es básicamente la piedra angular de un edificio, de todo el edificio estadístico. Afecta no solamente el número de personas que hay en Chile, ¿cierto?, que es lo que la gente regularmente conoce, sino que afecta cada uno de los levantamientos más importantes que tenemos en el país. Los levantamientos de empleo, los estudios posteriores de precios, los levantamientos que tenemos en materia de pobreza, distribución del ingreso, etcétera, para los próximos 10 años. Por lo tanto, si un censo queda mal hecho, esto nos va a generar problemas continuos en el futuro, y por eso es que hay que hacer el mejor esfuerzo posible en cada uno de los censos. Aquí lo que está en juego es la credibilidad del edificio completo, ¿cierto? Entonces, algo que afecta al censo afecta a todo el edificio estadístico, y la credibilidad en este minuto se tiene que enfrentar con una dosis muy fuerte y muy oportuna que básicamente nos permita decir cuánto de verdad hay en lo que se ha dicho, y en realidad en definitiva, hacer una auditoría completa, a fondo, a lo que fue el proceso del censo. Y eso, David, independiente a las cifras que se manejan, porque siempre estas encuestas tienen un margen de error, y esa fue una de las justificaciones cuando salió el ex director del INE, que pasaba en todos los censos del mundo. Aquí se habla de cerca de 600.000 casas que no fueron censadas, que están habitadas, pero no se sabe el número de habitantes. Independientes a esa cifra o a alguna cifra, esto tiende a perder credibilidad y tiende a ser trascendente a la hora de fijar ciertas políticas. Las denuncias acá apuntan a cierta manipulación estadística, y por lo tanto esas son denuncias muy serias. En todos los censos la cobertura no es completa, en todos los censos hay que hacer estimaciones poblacionales, pero hay protocolos para hacerlo. Y aquí, al parecer, lo menos que hubo es que se salió del protocolo regular, digamos. En este minuto lo que corresponde hacer, decía, es una auditoría externa. Y cuando digo externa, vale decir, tienen que ser personas externas al gobierno, personas externas al INE, porque de aquí lo que se trata es básicamente de restituir o restablecer la credibilidad del INE, la credibilidad de todo el sistema estadístico nacional. Esta es una tarea que tenemos todos, de todos los sectores políticos, y esto hay que hacerlo a la brevedad. Y en tiempo corto.
hay que hacerlo en un tiempo corto, no podemos estar esperando que aquí se le mande un oficio al embajador en la OECD, que el embajador en la OECD a su vez pida una misión y a lo mejor terminemos el 2015 con un informe. Para esa altura esto va a estar completamente en el suelo. Entonces, si no queremos que el edificio se caiga, necesitamos actuar de manera rápida. Otro manto de duda que hay y que se ha atendido en torno a la cifra entregada y a la medición que se hace en torno al IPC. ¿En qué medida puede esto afectar además la confianza de la persona? Sabemos que muchos instrumentos que tenemos financieros nosotros están en UF, que obviamente está fijada su valor en torno al IPC. ¿Puede esto, además de esta credibilidad, llevar a que la gente tenga una cierta reticencia a tomar ciertos productos y con ello implicar un cierto freno en la actividad? En relación con el IPC, lo que ha habido acá es una discusión metodológica que viene del sector privado, que básicamente tiene IPCs paralelos. Las instituciones tienen sus propias encuestas y por lo tanto detectaron problemas. En la discusión del IPC aquí hay que abrir completamente todo. Hay que abrir todo el detalle de manera tal de que el mundo privado, el mundo académico pueda reconstituir efectivamente las cifras y contar con un cierto diagnóstico. Porque si el sector privado, el mundo académico, ¿cierto?, y la opinión pública no conoce la forma como se calcula y no mira las cosas tal como las mira el INE hoy día desde el punto de vista técnico, va a ser muy difícil restituir la confianza. Desgraciadamente, a partir de esta discusión del censo, ¿cierto? Y por lo tanto, esa es la premura que tenemos. Ok, David, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Soy David Bravo, economista, director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, conversando un tema que ya decía requiere suma urgencia en su solución. Vamos a conocer nosotros los resultados de las bolsas en el mundo. Sesión dispar en el continente asiático, incidió la baja creación de empleos en el sector privado en Estados Unidos, esperaban 150.000 y solo fueron 119, y también el decaimiento de China que en esta jornada incidió. En Europa, ya lo decíamos al principio de nuestro programa, no fueron mayores las incidencias en torno a la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo, una medida que obviamente tenía internalizada el mercado y de ahí también la poca reacción, una sesión con volátiles en resultados. En Chile, el índice de precios selectivos de acciones finalizó con ganancias. Hoy día se dieron a conocer las utilidades del sistema bancario nacional que alcanzaron los 380.422 millones de pesos durante el primer trimestre, y esto provocó que el sector bancario fuera el sector con mayores utilidades y el papel más transado fue el papel de capa. ¿Qué ocurrió en Estados Unidos? Buenas noticias desde el punto de vista de las solicitudes de subsidio por desempleo, que cayeron la semana pasada en 18.000 y se situaron en su nivel más bajo en 5 años. A ese dato además se sumaba el también imprevisto descenso del 11% que registró en marzo el déficit comercial de Estados Unidos, lo que impulsó a Wall Street a tener una buena jornada. El dólar subió 0.7 pesos, cerró en 4.71 y el cobre cayó levemente 0.07 y terminó sus operaciones en $3 con 11 centavos. Y con la revisión de nuestros indicadores económicos y después de tocar un tema tan importante como de las estadísticas en nuestro país, llegamos al fin de nuestro programa. Nos encontramos el día de mañana. Muy bien. 3CC, con el auspicio de Euroamérica, Mundo Financiero, Inversiones, Ahorro, Protección. Presentó Mercados Online.